Si pasa ahí lo ven. Paso aquí. Sí, doctor. Ok, pero hoy ven bien, ¿cierto? Sí, doctor. Cuadro que son ahí. No me escucha ahí. ¿Cómo se entonces? Pero Porque hasta que no salga, si no sale el recuadro todo. No, pienso que sale pequeño, ¿no? Tiene que haber alguna forma, toma una huella de eso. Bueno, ok, entonces estamos bien. Vamos a jugar aquí. ¿Sí? ¿Escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctor. Señor. ¿Escuchan bien? Probando, como dicen ustedes que van a caseta y eso. Probando, ¿sí? ¿Me escuchan bien? ¿Listo? Sí, está bien, doctor. Bueno, ok. Bueno, entonces miren, el derrame pleural igual. Cualquier cosa que no escuchen me avisan. Bueno, muy bien. Entonces, el derrame pleural igual que la asma y el EPOC y neumonía que vamos a ver mañana, que mañana va a dictar la doctora, la residente, que va a terminar ya, va a ser especialista. Entonces, igual son cosas muy, ¿cuántos derrames tuvimos hoy? Como 3. Muy común, eso no es una cosa espérame, doctor, cierra ahí, y avisa ahí que no entren, porque eso no es una cosa que no es una cosa del espacio, cosas así, una cosa rara, digamos, no, eso es muy común, el derrame. Entonces, siempre uno que va a hablar de derrame tiene que describir dónde está el derrame, por qué, cuáles son las estructuras que componen ese derrame, o que hacen parte de ese derrame. Entonces, hay que mirar la pleura parietal, mira acá dice pleura parietal, la que es como amarilla, como un color zapote, creo que es. Y la pleura visceral, que sería esta, ya se la busco aquí, que es la que va recubriendo el pulmón. Visceral, aquí está el nombre, pleura visceral. Entre la pleura parietal y visceral y el espacio se llama espacio pleural. Es un espacio prácticamente virtual, no es fácil de verlo, no lo vas a ver como lo estás viendo aquí. Aquí porque está el dibujo. Tú tienes que hacer ecografía, y con la ecografía, con el traductor, tú te metes y lo ves. Porque es un espacio prácticamente un poco invisible, pero ahí está. Y él se hace más evidente cuando hay patologías, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, eso es lo que yo quiero de esta diapositiva. Que sepan que existe una pleura parietal, existe una pleura visceral y hay el espacio pleural. A ver. Entonces, ¿cómo se define el derrame pleural? Se define como una acumulación de líquido en el espacio pleural que les mostré la vez pasada. Acumulación, digamos, patológica de líquido en el espacio pleural. ¿Y por qué se acumula ese líquido? Porque se da por el desequilibrio entre la formación y la retención. A ese nivel, ¿no? Entonces, algunas veces la clínica puede amenazar la vida cuando hay un derrame bastante abundante y a veces se constituye en una urgencia, todo eso hay que mirarlo. Pero a veces, muchas veces se logra que no es tan agudo la patología y se puede hacer estudio y se define por qué está ese líquido ahí. Entonces, eso es lo que es la definición del derrame pleural. Entonces, como todas las cosas, todo tiene su lado bueno, su lado malo, sus valores normales. Entonces, los valores normales es de 0.1 a 0.2 ml por kilo peso corporal. Una tasa de
cambio quiere decir todo que pasa en todo el día. O que hace es 0.01 miligramos kilo hora. Sale, entra, se mira cómo están las presiones, si se mantienen las presiones hidrostáticas y oncóticas, para mantener eso entra 0.01. La absorción debe ser igual a la formación, porque si no ya hay problemas, eso lo vamos a ver más adelante. Y su formación depende, de la ecuación de Starling. Ustedes tienen que leer qué es la ecuación de Starling. Uno como estudiante tienen que ir leyendo eso. O sea, cómo se mantienen en equilibrio las dos presiones, es lo que más o menos dice la ecuación de Starling. Cómo se mantiene la presión hidrostática y el equilibrio que se mantiene con la presión oncótica. Entonces, todo tiene su lado, como les decía, su lado normal. Entonces, el líquido pleural tiene su volumen, ya lo dijimos, más o menos 5 a 15, está allá entre paréntesis, que vieron ustedes en la diapositiva anterior. Estas son las células que tiene más o menos, ahí tiene de 1000 a 5000. Las células mesenteliales tienen el linfocito, proteína, glucosa, HDL. Doctor, se le escucha entrecortado. Sí. Será porque nadie me ha dicho. No será tú, más bien tú. Porque yo doy mucha charla en este computador. Bien. No será tu. ¿Cómo es? Yo lo estoy escuchando bien, doctor. Sí, es el de ella, porque yo doy charla aquí de ayer una. Se le escucha bien, doctor. Sí. Entonces, estos son los aspectos fundamentales o los valores normales del líquido. Entonces, ahí vamos por epidemiología un poquito. Miren, esta charla es muy completa. Miren la epidemiología e incidencia. En Estados Unidos, ustedes saben que es el país que más tiene estadísticas, el que estudia más, el que tiene más investigación. Entonces, hay que mirar la edad, la edad del sujeto, los aspectos demográficos, etcétera. Y más o menos, en Estados Unidos, 414 personas por cada 100.000 habitantes presentan diariamente derrame pleural. Entonces, ¿cuál es la causa más común? Mira, acá está colocadita, y está colocada acá en el dibujito también, la falla cardíaca. Después sigue que derrames paraneumónicos, después siguen los malignos, después el embolismo, después enfermedades virales. Dentro de enfermedades virales está el COVID, pues. Y así, pero sí, miren ustedes que es bueno tener en cuenta porque a veces no sabemos qué hacer con el derrame y miren la causa más frecuente. ¿Okay? Es bueno tener en cuenta eso. La fisiopatología o patobiología dicen ahora. Es importante tenerla en cuenta. ¿Qué pasa con las presiones hidrostáticas y las oncóticas? Entonces, miren ustedes, este artículo es muy bueno, ¿verdad? Lo que pasa es que yo les digo a ustedes, léanselo. Ese artículo está bien explicadito todo lo que es las presiones, cómo se da el derrame, la fisiopatología del derrame. Lo dijimos anteriormente, 0.01 la producción 6 kilo-hora. Ojo con eso, tiene que ser igual, no puede ni aumentar la producción ni disminuir la absorción, porque si aumenta la producción se produce derrame pleural. Y si disminuye la absorción también se acumula líquido porque disminuye la absorción y se produce el derrame pleural. Entonces ven ustedes aquí una pleura, como vimos anteriormente, una pleura visceral al lado del pulmón y una pleura parietal al lado más que todo de la parte parietal de los espacios hacia la costilla. Entonces hay una presión hidrostática que la maneja más que todo la parte vascular. En los vasos uno habla de presión hidrostática. En los linfáticos que están acá abajito habla uno de presión oncótica. Entonces, esas presiones se mantienen tanto del lado parietal como del lado visceral. Pero cuando hay algo que altera ese equilibrio entre esas dos presiones, entonces ya hay aumento, como dijimos, en la producción o disminución en la absorción. ¿Qué lo puede alterar? Una inflamación, una neumonía, por ejemplo, o una tuberculosis, o una masa, o un trauma, que altera eso. Entonces ahí viene ya el derrame. Entonces se mantienen, a través de la pleura, se mantienen tanto las presiones hidrostáticas parietales como las presiones hidrostáticas pleurales. Igual manera las presiones oncóticas, que la manejan más que todos los linfáticos, mientras que acá la hidrostática la manejan los vasos, los capilares. Entonces ahí se mantiene una presión de tal manera que la presión al final en el espacio es de -5, aquí dice -5. ¿Y por qué es importante saber eso, que la presión es -5? En estos días tuvimos, la doctora lo puede decir, tuvimos un paciente que tenía el tubo, pero no tenía las presiones que eran, porque si tenía ahí -5 y si tú le vas a sacar líquido que tiene más,
Tienes que ponerle menos 15, menos 20, menos 10, para que pueda salir. Tiene que ser menos negativo que lo que está ahí, para que pueda salir. Entonces eso se logra a través de succiones que se le colocan al paciente, para que de esta manera pueda drenar, o sea, aire o pueda drenar líquido de ese espacio. Eso es claro. Muy bien. Pues ahí ven ustedes cómo se mantiene entonces el equilibrio entre la producción y la capacidad de absorción de los linfáticos y si disminuye esa absorción. Entonces ya viene también acá los capilares, espacios, entonces se mantiene tanto la absorción como la formación. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces tenemos un derrame, que es la acumulación de líquido en la cavidad pleural, ¿no? Y pues se regula a través de las presiones hidrostáticas y oncóticas, es como un repasito de lo que hemos dado. Y, lógicamente, si ya tú ves que aumenta la presión hidrostática y disminuye la oncótica, aparece ahora un nuevo término que no lo hemos mencionado. Aparece lo que se llama trasudado. Trasudado, aumento de la presión hidrostática y disminución de la oncótica. Recuerden que tiene que mantenerse el equilibrio. Ya que hay aumento de la hidrostática, viene el trasudado. Y ya hablamos acá del sudado cuando ya hay, digamos, aumento de la permeabilidad, hay una inflamación. Y ya acá posiblemente ya no va a aumentar tanto la presión, ya aumenta, disminuye más acá, aumenta de pronto más la oncótica y disminuye más la hidrostática, a diferencia de acá. Hay un desequilibrio. Entonces ese desequilibrio por aumento de la permeabilidad, por liberación posiblemente de alguna interleuquina, entonces ya hay inflamación, hay liberación y se llama el sudado. A nivel, por ejemplo, ¿qué proceso pueden producir un sudado? La neumonía. La neumonía aumenta las interleuquinas a nivel del capilar y de pronto hay extravasación de líquido y ya se pierde el equilibrio entre la presión hidrostática y la oncótica y aparece el derrame. Entonces ahí ya es un exudado. Entonces hay una diferencia entre el sudado y el sudado, eso lo vamos a ver ahora más adelante mediante unos criterios que vamos a ver más adelante. Entonces miren, esto no se consigue así, eso tuve que buscar yo partecita por partecita y uniéndolo. Entonces, en conclusión, aquí ya vienen los mecanismos de producción del derrame pleural. ¿Cuáles son los mecanismos? Entonces, pueden ver ustedes que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 mecanismos más o menos que se produce, o sea, se pierde, digamos, ese equilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, por ejemplo, aumento de la presión hidrostática, ya lo vimos, cuando hay aumento del capilar pulmonar, ocurre en la insuficiencia cardíaca y da lugar a trasudado. Ahí va. Por descenso de la presión oncótica, ya lo vimos. Hay una hipoproteinemia, hay hipoalbuminemia, se produce también trasudado. Por aumento de la presión negativa del espacio pleural, ocurren algunas atelectasias pasivas, derrames pequeños. Aumento de la permeabilidad, como lo dijimos allá cuando hablamos un poquito de lo que es la neumonía. Hay aumento de la permeabilidad en las causas infecciosas, neoplasias, inmunológicas. Pacientes que también tienen artritis y ataca el pulmón, eso se llama enfermedad pulmonar intersticial, con compromiso, enfermedad autoinmune con compromiso de enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, eso también puede producir un derrame. Yo tengo pacientes con artritis que tienen un poquito de derrame. Paciente con esclerodermia que tiene un poquito de derrame. Eso también puede. Alteración del drenaje linfático por bloqueo de los ganglios, bueno, en fin, no voy a detenerme, por neoplasias. Y paso del líquido desde la cavidad peritoneal hacia allá, ya sería más por estar cerca. Se pasa el líquido a través por la continuidad que hay, por la cercanía de la que tiene una peritonitis, por ejemplo, pasa al pulmón a través del diafragma y produce derrame. Entonces, por eso hay que mirarlo bien, hay que leer. Entonces, esta es la clínica. Aunque un porcentaje de los pacientes es tan pequeño el derrame que no produce síntomas. Todo eso hay que mirarlo, pero hay que estudiarlo. Todo derrame, si es en un solo lado, hay que estudiarlo. Todo derrame unilateral. Ese derrame hay que mirar muy bien porque a veces hay que estudiarlo. Bueno. Disnea, dolor torácico y tos no productiva. La tos parece ser que pues es los 3 síntomas más frecuentes en pacientes que tienen derrame pleural. La fiebre, pues lógicamente ya si hay infección. Entonces aquí están, ya lo dijimos, los síntomas más frecuentes, tos, disnea, dolor torácico.
y algunos son asintomáticos. Realmente encontramos al examen físico matidez, asimetría, disminución, evolución de los ruidos, higofonía, pectoriloquia áfora. Tienen que averiguar qué es eso, pectoriloquia áfora, qué es eso. Tienen que ustedes mismos averiguar, no se lo puede decir el profesor todo. Cuando pasa de 300 cc, de pronto uno encuentra todo esto, pero antes de los 300 no. Cuando pasa de 300, que ya es más o menos el derrame, digamos, bastante considerable, uno puede mirar todas estas manifestaciones, digamos, al examen físico. Entonces, miren, usted está aquí, leve, 20% un derrame, moderado, un 20 al 75% y severo mayor de 75%. Ahí está. Entonces, a veces, cuando el derrame está tabicado quiere decir que el derrame no solamente es que tiene un nivel que no tiene parenquima dentro del derrame. El derrame tabicado es el derrame que el paciente tiene se mete el parenquima en el líquido, se va metiendo, se mete, no es continuo, no es limpio, siempre hay parenquima, hay empiema, hay hemotoras. Estos pacientes ya hay que hacer un tratamiento diferente a estos derrames tabicados. Masivo, eso es lo que yo le decía, a veces si es masivo, como puede una neoplasia, un empiema, una tuberculosis, una insuficiencia cardíaca, también son pacientes que hay que mirar, porque el derrame masivo que compromete de pronto un 75% de la emitora, el paciente se siente con disnea, tos constante, entonces es un paciente que hay que drenar ese derrame. Entonces, aquí está una imagen donde vemos un derrame que de pronto compromete, que ustedes ven en la base pulmonar izquierda, donde compromete, digamos, 50%. Entonces dice aquí el 50%. Entonces puede ser por un trauma, un tumor, una tuberculosis, que está bien de acuerdo a la clínica del paciente y el contexto que el paciente le cuenta a uno podría decir que puede decir que puede ser un trauma o por tuberculosis. Y a veces encontramos nosotros derrame pleural bilateral con corazón normal. A veces nos pasa eso, porque normalmente cuando los derrames son por insuficiencia cardíaca, siempre son bilaterales, por lo general. No quiere decir que a veces se hace de un solo lado, eso puede suceder. Entonces, o a veces también puede ser bilateral y puede ser por una masa. Yo lo he tenido, que tienen metástasis en ambos pulmones, entonces tiene un derrame pleural bilateral. Y no necesariamente es insuficiencia cardíaca, porque uno está acostumbrado, por el programa que ustedes lean lo que es derrame, repasen, que siempre que uno vea el derrame bilateral, uno se va una vez y se enfoca. Esto debe ser por una falla cardíaca, pero no, a veces es bilateral y es por un tumor, o enfermedades de tejidos conectivos también he visto, enfermedades virales muchas veces bilaterales. Es para ver de pronto la imagen aquí, ustedes ven aquí el derrame acá, el derrame, es que no sé si... Bueno, y la típica, los derrames plurales que no son tabicados, que son libres, la línea de Avanzou, signos de menisco son lo que más uno encuentra. Y a veces cuando es masivo hay desplazamiento de línea media, siempre tiende un poco a tirarse a la izquierda o derecha los órganos, la estructura. De igual manera cuando no hay derrame, sino también aire de motora, tiende a desplazar la línea media. Entonces hay algunos engrosamiento cisural, signo de pseudotumor, bueno, algunos cambios mediastinales que nos ayudan también a orientarnos de qué clase es el derrame. La ecografía pleura, bueno, realmente yo veo que sí nos sirve de muchísimo, sobre todo la ecografía nos ayuda mucho cuando el derrame es pequeño. Un derrame pequeño de 50, de 100 cc, con una placa de pronto la ves como normal, sinceramente. Entonces aquí la ecografía nos ayuda muchísimo. Tiene mucha especificidad, como ustedes pueden ver acá. También nos ayuda a detectar si tiene tabique, si es tabicado el derrame. Porque si es tabicado el derrame, ya el tratamiento es otro. Ya hay que mirar, hay que hablar con el cirujano, de pronto hay que hacerle decorticación pleural. ¿Qué es decorticación pleural? Quitar la pleura, la visceral, arrancarla, sacarla. Y la pleura, si saca la pleura visceral, se pega el pulmón digamos a la pared, se pega a la pared y se desaparece el espacio. Ese es
si es un derrame, por ejemplo, tabicado, está muy engrosado. También nos indica la ecografía, nos ayuda a dónde puedo hacer la punción, si le voy a colocar un tubo, si lo voy a sacar una muestra para estudiarla. Entonces nos guía muy, nos señala, el radiólogo nos señala el sitio, aunque últimamente uno no trata de hacer esas punciones a ciegas, no, sino últimamente se está haciendo con el radiólogo intervencionista, viene y te hace tu puncioncita bien y se evita la iatrogenia. La tomografía de tórax es un examen, cuando hay derrame, a mí me gusta mucho, porque sinceramente nos ayuda más que todo para ver si el diagnóstico diferencial. Algunos dicen que debemos coger abdomen superior también, pedirle la ecografía de tórax con abdomen superior, porque a veces hay mucha patología que está cerca, que es abdominal, no está en la cavidad, no está en la cavidad torácica, pero está en la cavidad peritoneal. Entonces ahí no podemos ver lesiones, derrames, ascitis, entonces, o del hígado, por ejemplo, también nos muestra de una lesión que, o por continuidad, si tiene ascitis, de pronto el derrame es por eso. Entonces a veces algunos aconsejan que no se le haga solamente tomografía de tórax, sino que incluya abdomen superior. Entonces, esa es la ventaja que pues vemos toda la mediastino, vemos si hay malignidad, si es un tumor que lo está produciendo, si está tabicado. Entonces, es muy importante la tomografía de tórax. No todo el mundo la tiene, pero bueno, es un examen que a mí me gusta mucho porque me orienta mucho y me hace diagnóstico diferencial. Porque la gente se asusta mucho con el derrame pleural. Cuando hay derrame, cuando hay líquido, la gente realmente se asusta mucho, entonces hay que darle explicaciones. Pues la broncoscopia, si tú ves que ya tienes una hemotisis, tienes una tos que no mejora, que tiene la expectoración, quiere hacer un estudio de si es una infección, si es purulento, le puedes coger una muestra con la endoscopia. También nos ayuda a través de pronto, si tenemos claridad radiológicamente, si es una masa o una obstrucción bronquial o nódulo, la broncoscopia nos ayuda también a tomar biopsia, si hay obstrucción, a liberar al bronquio de la obstrucción. Se hace lavado, todo eso. La toracocentesis sería pues el que definitivamente extraer el líquido y estudiarlo, eso sí nos orientaría muchísimo, nos descartaría muchas patologías. Entonces aquí tenemos, de pronto les dejé aquí este dibujo para que miren el sitio, que a veces hay muchos sitios, algunos lo hacen sobre la línea media, quinto espacio intercostal, y otros lo hacen, yo lo hago aquí a nivel del omoplato, digamos así, 2 traveses de dedo debajo del borde del omoplato. Ahí 2 a 3 traveses de dedo nos llevan exactamente, digamos, al sitio donde está el líquido, para no afectar ninguna estructura, ni uno a hacerle una lesión al hígado o al corazón o algún vaso, ¿no? Entonces ahí, esas son más o menos los puntos para evitar estas lesiones que uno pueda cometer una iatrogenia. Criterios de Richard Lai salieron en 1972. Entonces ustedes tienen que averiguar quién es Richard Lai, porque eso es bueno saber quién es Richard Lai, por qué lo hizo, porque si es un médico, si es un químico, eso tienen que averiguarlo, esa es tarea. ¿Quién es Richard Lai? ¿Dónde nació? ¿Qué era su nacionalidad? ¿Dónde estudió? ¿Cuándo salieron los criterios? Que al final fueron publicados en 1972, pero antes del 72 ya ellos comenzaban ya lo estaban utilizando. Él dice que cuando uno mira, hace la punción de la toracocentesis y extrae las proteínas del líquido, lo divides entre las proteínas. De aquí está al revés, aquí está, esta diapositiva la tengo mal. Entre las proteínas del suero no deben ser, pues si es mayor de 0.5, ya es un paciente que se trata de un exudado. Tú coges, le dices, sacas la punción, sacas el líquido, lo mandas a estudiar, le pides la proteína, que te midan las proteínas, vienen los valores, tú coges esa proteína y pides también la del suero, la divides. La proteína del líquido entre la del suero, si dan más de 0.5, es un exudado. Entonces ahora miramos cuáles enfermedades producen el exudado. También dice que cuando vemos la relación ahí sí está bien, del líquido pleural, acá arriba del líquido pleural, entre la sérica, cuando es mayor de 0.6, igual, está pensando en un exudado. Y cuando la LDH es por encima de 2.3, 2 tercios, perdón, del límite de superior de la sérica, entonces ya tú también piensas que es más un exudado. Entonces miren que tiene también sensibilidad y especificidad, baja un poquito. Por eso le quiero decir que si los criterios de Lai
clasifican para el sudado, pero tú sospechas que no es un exudado, tienes que hacer un estudio más profundo. Porque, por ejemplo, si tú dices que este paciente se derrama por una insuficiencia cardíaca o por una cirrosis que es por patrasudado y te sale el sudado, entonces tú dices, vamos a estudiar más. Porque más, digamos, la clínica, tiene otra clínica, tú estudias más porque quieres mirar si realmente está bien enfocado el paciente. A veces me ha pasado que clasifica para el sudado y resulta que la enfermedad que tenía hace parte de la enfermedad del trasudado. Como esta que vamos a ver. Sudado. Entonces, aquí está lo que habíamos hablado, ¿verdad? Ok. Entonces, ok, lo que estábamos diciendo que a veces el 15 al 20% de las enfermedades son trasudados o exudados y a veces son exudados, o lo contrario. A veces son exudados y son trasudados. Entonces, en los diuréticos hacen variar eso, por ejemplo. Uno está pensando que son trasudados y resulta que son exudados. La cirrosis también. Entonces, habrán otros exámenes que te ayudan. Por ejemplo, aquí proponen el ProBNP más de 1500, pues nos ayuda a que de pronto es una falla cardíaca. Entonces, ves que no solamente vas a quedarte con que los criterios te ayudan, pero mira que tienen una especificidad y sensibilidad, mira aquí, ahí están. Una especificidad del 67%. Ellos te ayudan, pero tampoco, si tiene clínica el paciente, ya sea exudado o trasudado, tú tienes que ir diferenciando el paciente. Yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, me sale un exudado y no veo que tiene una tuberculosis, un trasudado y tiene una tuberculosis, yo sigo haciéndole más estudios a ese líquido para ver si de pronto es que se trata más bien de alguna alteración y que realmente es un exudado. Aquí está lo que estamos hablando. Entonces son las enfermedades que más frecuente producen trasudado. La más frecuente, ya lo vimos, la falla cardíaca, la cirrosis, la hipoalbuminemia, la diálisis y otras. Y las que producen el sudado, aquí están. Derrame paraneumónico, la maligna, la tuberculosis, en fin, parto pulmonar, la artritis o la enopatía. Entonces, eso es lo que yo les digo a ustedes. Si yo veo al paciente y el paciente me sale, estoy pensando en que tiene una falla cardíaca y la clínica de falla cardíaca, pues lo más seguro es que va a ser un trasudado cuando le haga el estudio. ¿Cómo van a estar los criterios de Richard Light? Van a estar disminuidos. ¿Cómo está la relación proteína sobre la sérica, sobre el líquido sobre la sérica? Menos de 0.5. ¿Cómo va a estar la LDH? Menos de 0.6. ¿Cómo va a estar la LDH? Menos de 2/3 de la sérica. Entonces, tienes que llenarte de valores para decir, este es más bien con los criterios de Richard Light que me clasifican para trasudado y el paciente con un corazón grande, pues es un trasudado. Pero si no tiene eso, sino que el corazón es tan normal, mira eso. Y los criterios de Richard Light te están diciendo que es un trasudado, tú tienes que buscar la causa realmente si es un trasudado. Si no le hacen más estudios, porque más, como repito, es mejor tener en cuenta la clínica del paciente que otra cosa. Entonces, esto es lo que estudia uno el líquido. ¿Cómo lo estudia? Estudia el líquido, el aspecto, el olor, la bioquímica, el pH. Cualquier cosita esta le ayuda a uno para clasificar a nuestros pacientes, para ir valorando. Un paciente con un cuadro clínico de neumonía y un pH alto, un pH bajo, estamos pensando que lo más seguro es que tiene un derrame por infección. Entonces, estudian los recuentos de Matilde, los leucocitos, citología, gran cultivo, vaciloscopia, todo esto se pide. Entonces ya hay unos estudios especiales de acuerdo a lo que tú estás pensando. Ya, por ejemplo, si estás pensando en una tuberculosis, tú pidas también el ADA, en el líquido, adenosíndiaminasa. Entonces, para tú pensar de que de pronto, si estás pensando que tiene una ruptura de un linfático, pues ya el colesterol, el triglicérido, en fin. Todo eso sí. Entonces, esta es más o menos una diferenciación celular que nos ayuda a orientar de que, o nos ayuda a decir, orientar la causa de que existe ese derrame. Por ejemplo, el neutrófilo mayor del 50%, pues lógicamente, como es la neumonía, la pancreatitis, infecciones, un acceso hepático, un infarto pulmonar. Linfocito mayor del 50%, ya neoplasia, tuberculosis, linfoma, sarcoidosis, artritis.
Eosinofilia, bueno, menos frecuente, pero a veces tiene eosinofilia más del 10%. Ya tú mirarás si tiene una neumotora, si tiene una tuberculosis, si tiene un tipo de estacogenopatía, hidroneumotora, en fin. Entonces nos ayuda muchísimo. Y también miramos el aspecto del líquido. El aspecto, uno mira si es un aspecto, por ejemplo, si tú lo ves que es color blanco como la leche, si lo ves si es como la orina, si es putrefacto, si es como la bilis, si es negro, si es turbio. Entonces todo eso, miren, a este lado, del otro lado está posible diagnóstico. Nos ayuda a orientarnos de acuerdo al aspecto. Ahora, si es sanguinolento, ya tú miras que de pronto puede ser una masa, un trauma, en fin. Entonces nos orienta mucho. También vamos a algunas pruebas que uno hace, por ejemplo, como lo dije anteriormente, una glucosa menor de 60 ml sobre decilitro. Entonces ya nosotros pensamos que es más de pronto un infeccioso, una neoplasia, todo esto, tuberculosis, artritis. Todo esto nos ayuda a orientarnos. Ahora, si vemos que el pH menos 7.2, entonces lo que yo le decía, infeccioso, un empiema, tuberculosis, neoplasia. Si vemos, por ejemplo, amilasa, por ejemplo, si puede ser por una pancreatitis, en fin, ruptura esofágica, neoplasia. Si vemos triglicéridos elevados en ese estudio, que lo podemos mandar a solicitar, de pronto puede, como dije, un kilotora por ruptura de un conducto linfático. Un pseudokilotora cuando el colesterol está por encima también de 250. Y como le dije, el péptido natriurético pues nos ayuda pues a sospechar donde cuando hay un derrame por insuficiencia cardíaca y tenemos duda o en un momento dado nos pone a dudar. ¿Será, no será epilateral? En fin. Entonces eso nos ayuda mucho. Entonces podemos pedir esa prueba adicional. También de igual manera, como lo dije anteriormente, si estamos pensando, por ejemplo, en una tuberculosis, la adenosina de aminasa, entonces ya mira, linfocitosis con la ADA mayor de 45, ya nos lleva bastante, nos acerca al diagnóstico de una tuberculosis. Y también es bueno pedir algunas pruebas. La citología en el líquido no es muy buena, pero mira, una sensibilidad de 66, pero bueno, a veces nos ayuda también. Entonces, si no, pues uno avanza y de pronto mirar a ver si tiene la clínica que amerita una biopsia, se le hace la biopsia. Y este es más o menos cómo ocurre el derrame pleural paraneumónico. Imagínense ustedes, no lo voy a explicar toda la diapositiva porque eso duraríamos toda la tarde. Pero sí les quiero decir que miren de pronto el derrame, cómo aparece, que no hay derrame muchas veces, pero a veces comienza a aparecer un no complicado, el derrame no complicado, que el color normalmente es ceroso, con un pH prácticamente mayor de 7.2, puede ser normal. Entonces, hay aumento del líquido a nivel intersticial, aumento de la permeabilidad capilar, tiende a ser más por infección, por aumento de la permeabilidad. Hay vasodilatación y liberación de algunos factores como la interleuquina. Digamos que sería como la fase más exudativa del derrame. Pero ya seguimos avanzando y un derrame un poquito más complicado porque no se hizo el tratamiento que debió ser. De pronto ese pH está por debajo, tienen la glucosa también y aumenta el ADH, aumenta el ácido láctico, el germen sale elevado la polinucleares de pronto por la respuesta que el germen en un momento dado le está dando. Entonces aquí ya las bases de pus o empiema le llaman también, porque así avanzando no hay un control, de pronto ya comienza la etapa esa que hay destrucción de parenquima. Entonces ya hay aumento de no solamente interleuquina, aumento de todas las defensas, bueno. Y se vuelve después el oculado que yo les dije ya es tabiques entre el líquido y el parenquima, entonces tabicado. Entonces, si no hay un tratamiento adecuado, mira dónde termina y puede tener, antes de llegar aquí puede morirse el paciente inclusive por una sepsis. Y si llega acá ya hay que pasarlo cirugía y hacerle, mejor dicho, descorticación, como le dije, quitar una pleura porque la otra se pegue a la pared. Pero como estamos acá escuchando la clase, no va a ocurrir eso, esa es la idea. Y este otro, clasificación del derrame, ¿cómo se clasifica? Entonces aquí está clase 1, clase 2 no vamos a tener, porque esto es clase 3, clase 4, clase 5.
clase 6, clase 7. Aquí están todas las características, más o menos resumen del anterior cuadro, de las características que tiene cada fase o cada clase. Entonces, otro derrame, pues que tenerlo muy en cuenta, como dijimos, el derrame maligno, y las causas, pues, de la más frecuente es el cáncer de pulmón, después sigue el de mama y otros como los hematológicos, los gastrointestinales. Entonces, realmente se descubre y siempre viene siendo mal pronóstico realmente. Nunca se descubre de una vez, no, ya hay enfermedades avanzadas, hay metástasis muchas veces de otro cáncer de otros órganos y hacen derrame. Por aumento de la pulmonalidad, y por lo general es hemorrágico y es un exudado linfocítico, en un 80%. Por aumento de la permeabilidad. Recuerden que si la lesión está ahí, la masa va rompiendo vasitos, va extendiéndose y va produciendo también inflamación. Entonces, por eso es que es más el sudado. Entonces, ahí, como lo dijimos, la citología no tiene mucho rendimiento, pero bueno, pero uno puede también hacer a través de la toracoscopia lo que se llama la biopsia. La biopsia para hacer un mejor estudio si ve que tomar muestras, toma muestras y uno cree que si es negativa la biopsia, puede entrar y mirar, tomar muestras de la pleura, muestras del pulmón, depende de lo que uno quiera. Okay, pasó. Mire, entonces, si es por neoplasia, entonces hacer citología, como dije anteriormente, o la toracoscopia para entonces sí nosotros ir, y de acuerdo a eso ya vamos a ver si es maligno o no. Entonces nosotros pasamos a hacerle el tratamiento. Si por el contrario hay que drenarlo, se le pone el tubo, se hace estudio también y de esta manera mejorar la disnea y hacerle estudio y descartar, bueno, si es infección, iniciarle el tratamiento. Bueno, por eso, si es falla cardíaca, mucho cuidado, que es pregunta de examen, confirmarlo con el ProBNP y así nosotros mirar realmente si tiene mucha hiperproducción de líquidos, si necesita de todas maneras drenarle un poco el paciente para que tenga mejor calidad de vida. Y el tratamiento de este derrame, toracocentesis, si queremos mejorar al paciente, y si ya presenta fiebre y dolor y esto, y hay que descartar infección. El tratamiento de este derrame es, desde la falla cardíaca, ¿cuál sería? Mejorar el tratamiento de la falla cardíaca. Eso tienen que aprendérselo. Mejorar el tratamiento, uno pone en los exámenes. Escoge la siguiente: ¿cuál es el tratamiento de un derrame producido por una falla cardíaca? Entonces, ponerle antibiótico, no, mejorarle el tratamiento de la falla cardíaca. Yo le voy a poner antibiótico a una falla cardíaca. Drenarlo tampoco. Lo drenas y después un problema. Muy bien. Y aquí está, esta sí, es la que yo vi, esas otras diapositivas anteriores, bueno, las metí de más a la última hora ahora, pero realmente aquí está como el algoritmo del derrame. Miren cómo está aquí. Entonces, miren, la clínica, radiología y estudios complementarios. Falla cardíaca, ¿cuál es el tratamiento? Y una vez les voy diciendo, mejorar el tratamiento de la falla cardíaca. Si no, toracocentesis, depende de toracocentesis. Mira, esto está clarito aquí, si es el sudado o trasudado. Si es el sudado, entonces ya mirar a ver, pedirle todo lo que es su estudio del líquido, en el líquido. pH, como vimos anteriormente, colesterol, triglicéridos, bueno, frecuencia celular. Entonces, de acuerdo a eso, tú le haces, de acuerdo a lo que te salga, tú le haces el tratamiento. Si sale que es por una infección, le haces el tratamiento de la infección. Ahora, si tú no tienes muy claridad de lo que es, le hacen otros estudios especiales hasta llegar a la biopsia. Hasta llegar a la biopsia, miras a ver realmente si el paciente es maligno o no. Entonces, miren todos los pasos que uno pasa. Toracoscopia diagnóstica a través de la biopsia, y si no, realmente, si es un derrame que no es maligno ni nada, le hace seguimiento. Muchas veces uno en el estudio que le viene haciendo, entre que le hace biopsia, le hace esto, lo otro, la semana pasada tuvimos un paciente que viene con un derrame, de tanto hacerle cosas, cuando vinimos a veces desaparece el derrame, muchas veces.
en ese caminar de hacerle exámenes de allá para acá, que ecografía, que esto, y si es pequeñito, a veces desaparece. ¿Entiendes? Entonces, si es, ya lo vimos, si es un trasudado y es buscar la falla del trasudado y corregirla. Si es un trasudado si es un derrame por una insuficiencia renal y es un trasudado, ¿cuál es el tratamiento? Mejorar el tratamiento si le están haciendo a la insuficiencia renal, mejorar la diálisis, utilizar menos volumen, por ejemplo, así. Ok. Y miren, el derrame siempre, el tratamiento de derrame pleural maligno, pues como el derrame, cuando hay derrame pleural ya es metástasis, o si no es metástasis es de mal pronóstico. Entonces hay que hacer su teocentesis, su pleurodesis química. La pleurodesis química, ¿qué es la pleurodesis química? Es coger a través del tubo de Toro, aplicarle un talco, aplicar la tetraciclina a un paciente después que se drena el espacio y aplicarle eso. Y en ese subir y bajar, el respirar y respira, que sube la inspiración y la expiración, esas pleuras se inflaman y con el tiempo, cuando viene a ver, se pega y se desaparece el espacio. Eso es lo que se llama pleurosis química, desaparece el espacio pleural, entonces ya no hay más. Me gusta esta que quiero que se la graben, por lo menos esta diapositiva importante. Ahí está el artículo, lo pueden bajar, porque esta nos ayuda a acercarnos muchísimo al diagnóstico de esta diapositiva, porque aquí tiene, mire, ustedes pueden meter el color verde o azul, y este color naranjado será, ¿no? Entonces, azul y naranjado, entonces nos mira aquí. Por ejemplo, si queremos ver si es seroso o hemático, mira acá, puede ser una metástasis o un tumor. Si es seroso, entonces aquí mira el color y el probable diagnóstico. Transparente, insuficiencia cardíaca. Vemos que aquí tuberculosis. Aquí está seroso, tuberculosis. Y además, en el centro, que es la parte amarilla, te dice que posibles exámenes que tú puedes enviar. Por ejemplo, aquí, cultivo de Mycobacterium tuberculosis, ADA, tuberculosis, la ADA que lo dijimos, linfocito mayor de 50, oye, todo es fácil, en medicina todo es fácil. ¿Por qué será que en medicina todo es fácil? Linfocito mayor de 50, ADA mayor de 45. El cultivo también y te confirma lo que estás pensando. Ahora, si tú estás pensando que es una masa, tú pides la citología o la biopsia, ¿oíste? Entonces, así es todo es tan fácil en medicina. Entonces, así es. Lo dijimos en la insuficiencia cardíaca, el ProBNP mayor de 1500, mira, transparente y tal. Eso no tiene nada que, tampoco es una cosa así tan difícil. Bueno, estudiando medicina, estoy cansado de estudiar medicina, esto es tan fácil todo. Amilasa, mira, aquí viene pancreatitis, por aquí, verla aquí. Lipasa, pides tu amilasa, mira, aquí está, amilasa, lipasa, todo eso. Aquí está pancreatitis. Fácil, todo es muy fácil, todo es muy fácil. Aquí nada. Y así es, y entonces tratamiento, otros tratamientos me faltaron. Entonces, para resumirle, el tratamiento de acuerdo a la causa. Si es infeccioso, el antibiótico de acuerdo a la infección. Si una neumonía adquirida en la comunidad, mañana vamos a hablar de ello, se le empieza tratamiento para neumonía adquirida en la comunidad. Si es por una neumonía nosocomial, si es por un empiema, pues se drena el empiema y se le pone el tratamiento. Si es por una falla cardíaca, si es por una insuficiencia renal, el tratamiento de la falla y el tratamiento de la insuficiencia renal. Si es por una tuberculosis, el tratamiento de tuberculosis. Así, de acuerdo a lo que sea el derrame, lo que te dé el diagnóstico, ese es el tratamiento. Bien, muy bien. Si tienen alguna preguntita, por favor. No, ¿Sí? no. Ok, no tienen pregunta. Denegado. Ah, ¿entendieron bien? ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, Más doctor. clarito no puede ser, más claro no puede ser, más clarito no puede ser, más claro no puede ser. Entonces ya quedó claro todo, eso me gusta.